Buenos días a todos. Bienvenidos a una clase más con Blanca Almeida. El tema de hoy, el qué dirán. ¿Por qué es tan importante para nosotros tener una opinión, o sea, que nos validen, que los demás piensen bien de nosotros? Y estamos hablando de esta opinión a nivel personal, a nivel de relaciones. Ciertamente es diferente cuando tenemos un negocio y queremos vender un producto, pues ahí la opinión de los que compran, de nuestro público, pues sí resulta relevante, porque si yo vendo unas empanadas y el sabor no les parece a aquellos que la prueban, pues no me la van a seguir comprando. Entonces, no se trata de una opinión pública de mercadotecnia, estamos hablando de la opinión de otros con respecto a mi persona, a mi actuar, a mi pensar y a mi sentir, a nivel persona. Nada más para poder hacer ese tipo de aclaración. Y me encantaría que los que se van uniendo vayan, por favor, contestando la encuesta. ¿Por qué es importante para ti el qué dirán? ¿Y de dónde viene esto del qué dirán? ¿Cómo lo hemos aprendido? ¿Por qué resulta que tengo que tomar en cuenta la opinión de otros? Y el qué dirán resulta importante para evitar el rechazo, va a influir en mis decisiones, va a ver como mi imagen. Entonces, pues el ser humano, somos seres sociales que pues, estamos diseñados para vivir en comunidad. Desde pequeños aprendemos que pertenecer y ser aceptados, pues para poder ser valiosos. Entonces, el qué dirán es una voz interna, ¿no? De qué dirá el otro, ¿no? Estamos diciendo qué dirá el otro, por qué no me acepta, por qué no me quiere, por qué no le parece. Y este sentido del qué dirán tiene que ver con la pertenencia. Yo quiero ser parte de un grupo, de una familia, del amigo, del trabajo, de la comunidad, porque esta pertenencia de ser aceptado me va a dar seguridad y un sentido de identidad. Y muchas veces el miedo a perder esa conexión social puede llevar a modificarnos en lo que yo pienso, en lo que yo siento para poder eh, encajar. Entonces, el qué dirán es el temor a perder la pertenencia si no actuamos como se espera que actuemos. Entonces, ¿quién decide cuál es pues podríamos decir, lo aceptable? O sea, si existen reglas en la sociedad, ¿no? Como, pues, no robar, no matar, que son reglas que se establecen. Pero ¿cuántas veces esto de lo que es aceptable y de lo que se espera que yo haga tiene que ver nada más con el punto de vista de un grupo o de una persona? ¿Sí? Entonces, y aquí es donde empieza como las confusiones y esto de el cambio de opinión con respecto a si tengo un valor o no, el qué dirán, lo vemos muy fluctuante en las redes sociales. Las personas hoy en día están muy pendientes de si yo hago una publicación, qué dijo el otro, que es el qué dirán virtual. Me puso like, me puso que no le gusta. Y las redes, entonces, si me pongo una publicación y esa publicación tiene una aceptación, que es un qué dirán virtual, de me gustó lo que tú dijiste e hiciste, eso hace que yo me sienta bien. Pero esas redes, si mañana publico otra cosa que a mí me parecía adecuada
y resulta que tengo muchos para abajo, entonces ese día mi valor disminuye, como si fuera la bolsa de valores, ¿no? Dependiendo de la opinión pública de gente que ni siquiera conozco. Y pongo mi valor como persona en manos de otros, lo cual siempre me va a desbalancear, porque poniendo el ejemplo de las redes, hoy puse algo y tuve, no sé, 300 likes. Entonces yo digo, bueno, entonces yo soy valiosa. Mañana no tengo ese impacto y entonces digamos que tengo 150, entonces ya no soy valiosa, bajó mi valor. Y luego, pasado mañana, publico otra cosa y tengo 0 o incluso tengo comentarios negativos. Y fluctúa porque dependo de si hoy me quieren, si mañana no me quieren, y entonces siempre tengo que estar publicando para ver si ese día resulta que soy valioso. Ahora, imaginemos que por desgracia, mucha gente lo piensa, no puedo publicar nada. Entonces ese día, ¿qué soy? Si nadie me dio una referencia. Y antes de haber publicado algo que empezara yo en las redes, ¿qué valor tenía? ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos salir de esto? O sea, si yo estoy buscando un sentido de pertenencia, ese sentido de pertenencia, si yo estoy en un grupo al cual pertenezco, es ser aceptado tal cual soy, ¿sí? Donde yo puedo tener mis grupos de pertenencia, donde hay un pensamiento común, donde se valoran unos a otros y esos son, por lo general, los amigos. Pero después está todo el resto del mundo. ¿Y cuántos de nosotros nos hemos puesto a agradar, a tratar de complacer y vamos en contra de nuestros propios deseos, lo que creemos para evitar ese rechazo o conflicto? Y la pregunta es, ¿realmente yo puedo controlar lo que otros piensan de mí? ¿Está dentro de mi control? Nos ha pasado, y si no, lo pueden ir, ya saben, comentando en el chat, aquí el chat está abierto, que podemos tener un gran grupo o una amiga donde esa amiga piensa maravillas de nosotros. Y entonces me siento muy valiosa. Pero por algo que pasa, algún conflicto, tal, ahora resulta que esa amiga que ayer me amaba y pensaba que yo era muy linda o una muy buena persona, hoy ha cambiado de opinión. Ese cambio de opinión de esa amiga, entonces, ¿me convierte en una mala persona porque ella lo dijo o sigo siendo quien soy desde un principio? Y podemos ser, como ser auténticos, como si yo valoro ciertas cosas y alguien más no las valora, entonces yo por agradar dejo de apreciar algo que me gusta. Y lo podemos ver también en las relaciones de pareja. Por querer agradar a esa pareja, nos convertimos en el gusto del otro o de la otra. O sea, ¿hasta dónde es? Imaginemos que a nosotros nos gusta salir a la naturaleza, ¿no? Y nos gusta salir, pero luego empezamos a salir con alguien, pues que es más citadino y salir a la naturaleza le parece aburrido. Por agradar, puedo empezar a ver el fútbol porque al otro le gusta el fútbol, aunque a mí no. Pero entonces
empiezo a menospreciar lo que a mí me gustaba para que la otra persona piense bien de mí. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado de hacer cosas que nos agradan porque a la otra persona no le agrada? ¿Les ha pasado? ¿En qué circunstancias han dejado de ser ustedes para convertirse en lo que la otra persona quiere para que esa persona piense bien acerca de nosotros? Y que me contesten ustedes, aquí en el chat si quieren, si lo han logrado, si dejando yo de existir o de borrarme, realmente puedo cambiar lo que la otra persona piensa acerca de mí. ¿Ustedes qué opinan? ¿Hasta dónde hemos ido para, y aquí en la encuesta, ¿no? Para evitar el rechazo, para tener aprobación social, para tener una imagen, y yo quiero proyectar una imagen basada en quién, en las tendencias, o esa imagen la baso en lo que a mí me parece? ¿Dónde entro yo en la ecuación de la opinión del otro? ¿O toda mi mirada está hacia lo que piensa la otra persona o las otras personas? ¿Sí? Y si les ha pasado donde ustedes se desdicen, o sea, donde por agradar podemos llegar a criticar a alguien más, podemos llegar a decir cosas que ni creemos, ni pensamos, y entonces no somos fieles a nosotros mismos. ¿Les ha pasado? Donde negamos, digamos, a alguien, a algo, porque a la otra persona no le parece. Y, a ver, vamos viendo qué dicen. Sí, la verdad, sí. Ok, entonces, si me pudieran dar un ejemplo. Y en las parejas, las relaciones se tornan destructivas cuando yo trato de agradar a la otra persona, hablando de nivel de pareja, y hago todo lo que la otra persona me pide para que esa persona me ame, para que esa persona me acepte, para que esa persona no se vaya. Y se da una relación donde el poder lo tiene el qué dirá él, el qué dirá ella, y perdemos el foco de si a mí eso me parece, si a mí eso me va bien. ¿Ok? Entonces, no se trata de ignorar, ¿no?, lo que piensan los demás, pero no dejar que eso que piensan los demás me defina mi valor ni mis decisiones. O sea, pertenecer no significa encajar a toda costa, sino encontrar personas y espacios donde puedas ser tú mismo. Y me gustaría leer algunos de los testimonios. Ya saben que siempre agradezco a todas las personas que tienen la confianza de mandar su historia, dado el tema. Siempre los voy a leer de forma anónima, porque, como he comentado en otras ocasiones, en un testimonio, en una historia, podemos estar cada uno de nosotros, y seguro nos ha pasado de alguna u otra manera. Dice, en este momento me afecta mucho y pienso acerca de ello. Decir no me cuesta trabajo, decir aquello en lo que estoy de acuerdo no. No puedo porque tengo miedo al rechazo,
por expresar mi sentir. Me cuesta trabajo relacionarme con las personas, no me gusta andar divulgando mi vida. Hace un par de años empezamos, mi esposo y yo, a convivir con una de sus hermanas y su esposo. Me sentía liberada de poder expresar mis sentimientos y pensamientos. Sentía que me entendían. Sin embargo, después me di cuenta que aquello que le contaba se lo decía a sus hermanas. No me afectó en ese momento, pero en un viaje que hicimos donde no estuvimos de acuerdo en su manera de tratarnos, decidimos poner distancia y me atormenta saber cómo nos ven desde entonces, porque no sé si solo cuentan una parte de la historia de cómo decidimos alejarnos para no arruinarles el viaje. Y en general siempre me pasa no saber qué está pensando las personas a mi alrededor. Sobrepienso y me atormento que me vean como una mala persona o que no me importa algo o alguien. Muchas gracias. Vamos a poner por nombre Sara. Entonces, Sara primero tiene esta confianza con la hermana de su esposo y su esposo y algo pasa. Salen de viaje y alguien establece un límite. De lo que entiendo, establecen ellos el límite de la forma en que nos tratamos, mejor nos distanciamos. Ahora, siendo sinceros, si ustedes, Sara puede controlar lo que pensaron el cuñado y su esposa después del viaje. ¿Es algo que ella pueda controlar? Y le atormenta, lo sobrepienso. ¿Y qué tal si piensan y cuentan un lado de su historia? Por supuesto que van a contar ese lado de la historia. Es casi pedir mucho que alguien sea objetivo. Entonces, cada quien va a contar la historia desde cómo lo vivió, donde lamentablemente se culpa al otro, ¿no? Esto es algo muy común. Entonces, Sara, tú no vas a poder controlar lo que ellos piensan. Y si ellos piensan que eres una mala persona, la pregunta a hacerse es, ¿realmente lo soy? Porque él o ella lo digan. Tienen ese poder mágico, esa varita mágica donde dicen, eres una mala persona y entonces de pronto yo estoy vestida de bruja. O dicen, eres una buena persona y de pronto soy hada. ¿Lo habían pensado? ¿Tienen ese poder? ¿O cada uno de nosotros les damos ese poder? Entonces ella dice, me atormenta que me vean como una mala persona. Si hablaron, ya hablaron. Y si te ven como una mala persona, repito, ¿lo eres? ¿O es una opinión de alguien que no estuvo de acuerdo con tu forma de actuar? O sea, hay un desacuerdo y tal vez esa persona, pues tú tampoco quieres estar con ella ni ella contigo. No podemos controlar lo que la otra persona piensa y por eso ella lo sobrepiensa, porque topa con pared cuando no está dentro de su control. ¿Qué está dentro de nuestro control? Es saber que lo que piensa el otro no necesariamente es la realidad, sino es una opinión, que a veces puede ser positiva, a veces puede ser negativa, y que esto así sucede. Porque a nosotros también nos sucede, podemos tener una buena opinión de alguien y luego tenemos una mala opinión. Eso no convierte a la persona en la opinión que nosotros estamos dando. Si yo pienso que alguien es una mala persona, pues es una opinión. Y la persona sigue siendo valiosa, no importa lo que yo opine. ¿Sí? O sea, y pongámonos de este lado, cuando ustedes critican a alguien, esa persona no se convierte en lo que ustedes critican. No tenemos ese poder. Si ustedes piensan que alguien es una mala persona, pues es tu pensamiento.
pero no lo conviertes tú al otro solamente porque piensas, a menos que la otra persona así lo vea. A ver, dice, en algún momento yo fui posesiva e impedí que mi pareja hablara o viera a su expareja en relación a su hijo por la cuestión de que el que dirán, hoy por hoy ya llegué a la madurez emocional y me doy cuenta que estaba mal. ¿Ok? Entonces cada uno de nosotros damos el poder porque permitimos lo que ellos digan al contar nuestra situación. O sea, las palabras vuelan, la gente va a hablar, la gente va a opinar y nosotros también somos esa gente. ¿Sí? Entonces es decir, bueno, ¿qué es lo que, si la opinión del otro me resulta importante, es porque yo le doy esa importancia, porque yo quiero caerle bien? ¿Por qué le quieres caer bien? ¿Sí? Influye, dice, quiero evitar el rechazo o la crítica. Entonces voy a hacer todo lo que la otra persona diga para que siempre piense bien de mí. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a hacer lo que la otra persona quiera para que piensen bien? Vamos a una fiesta, ¿no? ¿Qué pasa hoy con los chavos? Pues el que no toma es aburrido. Entonces, igual y yo quiero ir, imagínense que está uno jovencito, yo quiero ir y todos empiezan a tomar y empiezan a decirme que soy aburrida porque yo no tomo. Entonces yo tomo para que todos digan que yo soy divertida. Y en los adolescentes es más claro porque están buscando esa identidad a toda costa. Se pueden vestir como todos, tienen que hacer los mismos ademanes y todos se hacen como uno. Pero ya siendo más adultos, ¿cómo podemos ser auténticos y auténticos con nosotros mismos? Donde saber que la convivencia con otros resulta compleja porque siempre va a haber opiniones diferentes. ¿Ustedes qué opinan? Ahora, alguien dice, siento que afecta mi imagen y o reputación. Entonces, mucha gente dice, bueno, la reputación, dependiendo para qué. O sea, una cosa es que yo quiera vender algo y tengo un negocio, tengo que tener una buena reputación en el negocio para que la gente vaya. Un buen servicio, una buena comida, unos precios justos que agraden al público. ¿Ok? Pero luego en las relaciones, si yo tengo un sentido de justicia, si yo puedo poner límites, si no hago todo lo que quieren porque no lo creo, resulta que eso desagrada al otro. Y puedo saltarme mis límites para que el otro diga, ah, vente para acá, sí te aceptamos. La pregunta sería, ¿en qué grupo quiero ser aceptada? ¿Y a costa de qué quiero ser aceptada? ¿Quiero pertenecer a un grupo donde ni siquiera comparto los mismos valores porque es el grupo popular? Y llámese las cosas más sencillas de las que van las mamás que tienen a sus hijos en las escuelas y también se hacen grupos de mamás donde unas son las más populares. Ya no hablemos de la secundaria y la prepa, sino los grupos de mamás, donde hacen ciertas cosas, piensan ciertas cosas, y si tú quieres estar en ese grupo, tienes que hacer lo mismo. ¿Puede uno no hacerlo o estamos forzados a pertenecer ahí a toda costa? Entonces, alguien dice, bueno, ¿el qué dirán influye en mis decisiones y acciones? ¿De qué manera influye? ¿De qué manera voy a tomar una decisión? ¿Y cómo puedo salirme de esto del qué dirán? Y aquí viene lo que es varias cosas. Uno es el autoconocimiento, o sea, saber quién soy. Y primero ir diciendo, bueno, preguntas reflexivas para ustedes es,
¿En qué situaciones de tu vida te preocupa más el qué dirán? ¿Hay situaciones específicas donde para ti es fundamental pertenecer? ¿Cuáles? Luego, ¿qué vas a perder si dejas de agradar a los demás? En una familia, en un grupo, o sea, ¿qué perdemos si el otro, yo le caigo mal? ¿Qué perdemos? Por haber opinado, por haber tenido una postura, por haber puesto un límite que a mí me parece adecuado, ¿sí? No estamos hablando donde yo fui e insulté y entonces ya la otra persona pues ya dice, pues, o sea, tú eres una bárbara, ¿no? Sino en las cosas naturales, si yo pongo un límite y la otra persona no le gusta, entonces yo resulto que esa persona yo ya no lo agrado. Me gustaría que, ok, aquí dice, muchas veces perdemos la amistad o a la familia, ¿sí? O sea, por dejar de agradar a los demás. ¿Y agradar qué es? O sea, ¿qué nos están pidiendo en esto? En las familias, de agradar. Tengo que estar de acuerdo con qué cosas. Con la amistad, tengo que ser como para conservar esa amistad. Entonces, ¿qué cosas haces, han hecho ustedes para dejar de agradar a los demás? ¿Qué ha sido? En el caso, en el ejemplo de Sara, van de viaje y dicen, no nos gusta cómo nos tratas. Ponen un límite y con eso caen de la gracia. Y entonces el otro ya no la agrada. ¿Qué has hecho para dejar de agradar? O sea, ¿por qué ella, la otra persona, te dice que eres mala? ¿Por qué no quiere estar contigo? ¿Ha sido porque has insultado? ¿Ha sido porque has tenido una opinión? ¿Ha sido porque no estás de acuerdo con algo? ¿Qué ha sido? Que me lo vayan poniendo. En las familias, luego se habla mucho de la oveja negra, ¿no? Si hay una familia donde no hablamos de ciertos temas tabú, no hablamos de, no sé, vamos a poner ejemplo, de la infidelidad del papá, no hablamos de la homosexualidad del sobrino. Y hay reglas, ¿no? Que te dicen, esto no lo hablamos aquí, porque está prohibido. Y alguien viene y lo abre porque piensa diferente, donde puede decir, yo acepto la homosexualidad como una forma y una preferencia. Con eso caes de la gracia de todos, pero eres fiel a lo que piensas. Entonces hay como estas decisiones que a veces tenemos que tomar de, ¿soy fiel a lo que pienso o me uno como a la masa, aunque yo no esté de acuerdo? Y rompemos con eso, esos secretos que de pronto decimos, bueno, sí, sí voy a hablar de esta infidelidad, mamá, que te tuvo mi papá, pues ya caíste. ¿Por qué? Porque no cumpliste con esas reglas. Y entonces eres una mala hija, una mala hermana, y se paga un precio, pudiéramos decir. Pero, ¿qué tanto eres fiel a ti misma? Y no estoy hablando de ser groseros, simplemente a veces es como decir, pues yo no estoy de acuerdo con esto. Y ese no seguir las reglas de no estar de acuerdo te cae de la gracia de los demás. O mejor te callas. O podríamos decir, me callo ciertas cosas porque no me afectan, pero existen otras donde mi opinión o lo que yo creo que me hace auténtico, que me hace sentir a gusto conmigo misma, entonces eso sí lo expreso o pongo mi límite cuando van más allá de lo que yo pienso.
Dice, buenos días, así pasó en mi familia, no se puede hablar de mi hermano mayor favorito y mi hermano del medio se le ocurrió hablar y mi mamá lo corrió. Hace ya 3 años que no visita a mis padres. Exacto. ¿Y eso lo convierte en una mala persona? ¿O simplemente es alguien que piensa diferente y pensándolo un poco es, volteémonos a ver a nosotros mismos y qué tanto relegamos a las personas que piensan diferente? ¿Qué tanto sí podemos aceptar una opinión diferente, en este caso de la mamá? La mamá no aceptaba que se hablara mal del hermano, ¿no? Del favoritismo. Y se cierra. Y quien no entre en este cuadrante, no entra. O te alineas o te saco. Entonces, viéndonos nosotros desde este lado, si yo soy esa mamá y tengo ciertas reglas, ¿qué tanto puedo ser flexible a escuchar opiniones diferentes? Y que no mi opinión sea la única de este lado. Pues a veces somos muy rígidos. En el caso de Sara, donde se van de viaje, pues se pudo haber hablado y cada quien asumir un poco de su responsabilidad de ese desacuerdo, por ejemplo, que hubo. O de entrada, nosotros no estar catalogando a los otros como buena o mala persona. En el caso de la mamá, pues la mamá ni buena ni mala tiene sus ideas, el hermano ni bueno ni malo no está de acuerdo con las ideas de la mamá. La mamá lo hace extremo y lo corre, porque, y ahí hay que ver nuestra rigidez, o piensas como yo o estás fuera. ¿Ustedes qué opinan? Y me gustaría hablar, seguir leyendo los siguientes testimonios. Buenas tardes, quiero dar mi opinión sobre el tema. Tengo 49 años, tuve una infancia difícil, carencia de todo tipo, una figura paterna presente pero ausente emocionalmente, poco afectiva, una madre sumisa, obedeciendo lo que mi padre determinaba. Crecí con una inseguridad. El poco amor que me mostraron me hizo una persona. Inseguridad, de baja autoestima. Claro que no me daba cuenta, me importaba mucho la validación de los demás. Con el paso de los años y la difusión de temas como estos, fui entendiendo que la principal persona era yo. Tenía que cultivar mi amor propio. Con el paso del tiempo he cambiado la visión. He acudido a diversos cursos y he entendido que la persona más importante soy yo. Si me hace feliz una acción o situación, la defiendo. Claro, la opinión de los demás puede influir o ser tomada en cuenta, pero yo lo defino. Esto no ha sido tan fácil y rápido, solo sé que hay que priorizar uno mismo porque la felicidad está en lo que te traiga paz, en ser uno mismo. Mil gracias. Mil gracias por esto que nos está diciendo. Vamos a ponerle el nombre Melissa. Y aquí hay que tomar, ¿no? O sea, uno es, me da paz, ¿sí? Me da paz cuando busco esta aceptación y voy en contra de mí mismo, me siento en paz. Estoy valorando más el que piensen bien de mí, pero me siento muy mal conmigo misma, ¿ok? Y entiendo, si yo vengo de una familia donde no me dieron ese cariño, donde el padre nunca me volteó a ver, la mamá le importaban otras cosas, traigo un trauma o una necesidad no cubierta de ser vistos, de ser reconocidos, de ser que me dijeran, tú eres una buena persona, mi hijita, tú lo sabes hacer muy bien y tal, y me faltó. Y estoy de acuerdo, y ir reconociendo, ¿no? Y para esto está, pues, el trabajarlo. Si yo reconozco que busco esa validación porque nunca me la han dado y nadie me dijo, tú eres valiosa, que lo dan los padres, hay que hacer un trabajo personal. Ella dice, bueno, yo hice este trabajo y se va dando cuenta que la principal persona era yo. Y esto no quiere decir que soy egocéntrica, yo primero, yo después, yo siempre. Pero
yo tengo que sentirme valiosa conmigo mismo primero, no a través de lo que dicen otros, sino yo darme cuenta del valor que tengo como persona por el solo hecho de ser quien soy. Hay aspectos que puedo mejorar, pero todos tenemos cualidades que nos hacen valiosos. Que lo vean o no lo vean los demás, tendría que pasar a segundo término. Ejemplo, yo puedo ser una persona muy organizada. Si no lo ven los otros, sigo siendo organizada. O sea, no por eso dejo de serlo. Imagínense que en mi casa yo bailo y bailo muy bien. Si lo ve el otro, no lo va o no, sigo bailando bien. Nadie me puede quitar lo que ya tengo, pero tengo que encontrar lo que soy, lo que tengo, lo que valoro, lo que me agrada, lo que opino acerca de las cosas. Yo no puedo defender mi opinión si no sé ni qué opino, ni qué pienso acerca de algo. Si no me defino, claro que voy comprando opiniones de otros, porque yo no sé ni quién soy. Entonces, para esto, ¿cómo le hago? Entonces, ¿en qué basas tu vida? O sea, ¿cuáles son tus guías? ¿Cuáles son tus valores? ¿Qué piensas que está bien? ¿Qué piensas que está mal? ¿Qué resulta importante para ti para la vida? ¿Qué es lo que te da paz? ¿Qué privilegias? Y son preguntas que se hacen cuando hacemos un trabajo personal. Ahora, algo que puede ayudar para saber y tener una guía, pues son las diferentes filosofías. O sea, me apego a una filosofía, a una forma de entender el mundo que me dé una guía. O sea, para eso sirven las filosofías. O sea, si yo me apego a una filosofía es tener como un mapa en medio de un desierto emocional y existencial, donde nos va a orientar a cómo fortalecer y a vivir la vida con intención y libertad, en vez de estar buscando que alguien me diga cómo la tengo que vivir, yo tengo que entender cómo yo la quiero vivir. Y para eso es importante contestarme, ¿y yo qué quiero en mi vida? ¿Y cómo la quiero vivir? Que me resulta importante. Porque si no, la opinión de otros va a ser mi guía. Ahora, entonces, si yo me apego a una filosofía, pues yo no tengo toda la información, podemos decir. Entonces, es una nueva información que me va a dar guía, que va a ir más allá de lo que pues yo pienso que sé. Me da coherencia, una filosofía me permite enfrentar los desafíos, me da estabilidad y me da una conexión. Ahora dirán ustedes, bueno, danos ejemplos de algunas filosofías, ¿no? Y se los voy a dar. O sea, si yo no sé mi guía, yo busco guía en una filosofía. En una filosofía es en esta forma, en una forma de pensar, en una forma de actuar. Dicen, pues puedes ir por este camino. ¿Ok? Entonces, algunos usan la filosofía de las religiones, otros se van con los mandamientos. ¿Ok? Entonces, existen algunas filosofías y y son útiles para la vida diaria, se las voy a ir mencionando. Uno es los estoicos. Los estoicismos, y básicamente, ¿no? Ellos nos ayudan a aceptar lo que no podemos controlar, diferenciar qué es lo que no podemos controlar. Y en este caso, por ejemplo, no podemos controlar pues lo que el otro va a decir de mí, ¿no? Y me tengo que dar cuenta que haga lo que haga, un día puedo agradar, otro puedo desagradar, pero que a quien me tengo que agradar o ser fiel es a mí mismo, ¿sí? Entonces, estos filósofos, los estoicos, son de la antigua Grecia y Roma y formaron el estoicismo, ¿no? Es de alrededor del siglo III antes de Cristo. Algunos de sus representantes son Zenón de Cito, Séneca, Epictetus y Marco Aurelio.
Y tenemos desde Marco Aurelio, que era emperador, desde Epíteto, que era un esclavo, y ellos se pusieron a pensar, bueno, ¿cómo es que puede uno vivir esta vida en paz? ¿Cómo puedo vivir? Ellos aceptan lo que no podemos controlar, vivir con virtud, manejar emociones y se centran muchísimo en la razón. Y uno es como decir, bueno, ¿qué depende de mí y qué no depende de mí? En el caso de Sara, depende de ella lo que va a decir el otro, no depende de ti. Nunca. Y por más que tú trates de controlar los pensamientos de otros, no vas a poder. ¿Ok? Y los estoicos viven conforme a ciertas virtudes, que son como ellos piensan que la felicidad viene con la integridad, la rectitud, y no se van como por los placeres, ¿no? Entonces, si yo soy recto, si yo actúo de una forma justa, si yo actúo con templanza, o sea, si sé el camino a seguir, eso a mí me va a traer la felicidad. Y ellos también aceptan el destino con serenidad, o sea, todos nos van a pasar cosas y no se trata de hacer dramas, sino pues hay cosas que se acepta, pues por ejemplo, la vejez, se acepta que cada persona va a tener su propia opinión, o sea, y al aceptar las cosas que son, podemos volver a decir qué puedo controlar y qué no puedo controlar, o sea, no podemos controlar el paso de la vida, el paso de los años, aunque quisiéramos. ¿Y cómo sé que lo estoy queriendo controlar cuando me voy al pasado y deseo estar ahí y no acepto que el pasado ya pasó, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, los estoicos su principal filosofía es aceptar lo que no podemos controlar, vivir conforme a la virtud, manejar emociones y centrarte en la razón. Esos son los estoicos. Después tenemos otras filosofías como son el budismo. Entonces, ellos es estar plenamente consciente, nos ayudan a comprender el sufrimiento, a desapegarnos igual de los deseos de querer que las cosas permanezcan, nos hablan de la atemporalidad. Nada permanece para siempre y esto no es un castigo divino, simplemente son reglas de la vida, porque la vida así funciona. Y en el budismo, pues nos va a dar una paz interior, se cultiva la empatía, reduce el estrés. Después tenemos otra filosofía que es el existencialismo, donde el enfoque es la responsabilidad personal, cómo crear un sentido en un mundo muchas veces sin sentido, hablando, por ejemplo, aquí del qué dirán, donde hay un sinsentido, donde no tenía que haberme pasado y sin embargo me pasó. Y en el existencialismo hay una invitación para vivir con autenticidad y asumir la libertad de elegir, siendo auténtico a mí mismo. Cuando digo siendo auténtico a mí mismo es todos van y a todos los aplasto, no. Soy auténtico porque sé en lo que creo, sé que para mí este es un buen camino, sé que sé de ser de cierta forma o decidir algo, me va a dar paz donde no estoy. Una cosa es que lo que yo decida le impacte al otro directamente y le haga un mal, y otra cosa es que lo que yo decida no le parezca al otro, ¿ok? No le parece. En el caso que decían de la mamá, que se habló del hermano, no es que le impactara a ella directamente, nada más no le pareció. El hijo no le hizo un mal, a ella no le hizo un mal a nadie, nada más no estaba de acuerdo, no le pareció, pero no le hizo un mal como tal a la señora, más que lo que el mal que piensa que le hizo el chico, ¿no? Tenemos el taoísmo, donde su enfoque tiene que ver más con la naturaleza, fluir con la naturaleza, la simplicidad, en una armonía y no forzar las cosas, ¿no? Entonces son como lo que se llama ahora el flow. Y esto nos va a dar la calma, la aceptación y ser flexibles a la vida. Otro enfoque es el humanismo, donde se valora, ¿no? El ser humano, una ética basada en la razón y el bienestar
común. Y esto me va a reforzar la autoestima, la ética, el respeto hacia uno mismo y los demás. Y en este del qué dirán, a mí me afecta cuando hablan mal de mí, están diciendo, ¿no? Y uno es como, ¿qué ética tengo yo para hablar mal de los demás? Empecemos por uno mismo, como yo no voy a censurar a otros, no los voy a criticar, porque eso es algo que a mí no me gustaría que me hicieran. Entonces siempre podemos empezar por uno mismo. Y el mindfulness, ¿no? También que está basado en las filosofías orientales, estar consciente, ¿no? Al mundo presente sin juzgar. Y la filosofía socrática, que es de las preguntas, que es el autoconocimiento a través de la reflexión y el cuestionamiento constante. Y nos va a ayudar a intelectualmente, como a fomentar la sabiduría práctica a través de las preguntas, donde nos tenemos siempre en un constante cuestionamiento. Por ejemplo, la filosofía socrática es como decir, bueno, uno es ¿por qué me afecta? ¿Por qué me afecta lo que dicen los demás? ¿Por qué estoy segura de que esto disminuye mi valor? ¿Cómo es que ese valor es fluctuante según lo que los otros opinen? Entonces yo soy fluctuante en el tiempo, yo soy fluctuante de un día para otro, y en la mañana me pueden alabar y entonces soy muy valiosa, y en la noche me pueden criticar y entonces no soy. ¿Cómo es que funciona, no? Eso es algo que haría Sócrates, como ir cuestionando, no nada más, y me voy fijando en lo que va pasando para ver si lo que yo estoy percibiendo realmente es real, valga la redundancia, ¿no? Y me gustaría terminar, y si les gustaría también ir opinando aquí en el chat, con otro testimonio. Dice, para mí, la verdad, yo sí me siento mal cuando los demás piensan mal de mí, aun cuando yo me esfuerzo. Y cuando sucede eso, me deja de importar lo que piensen, pero ahora yo soy la que los juzga de vuelta. Cuando ellos quieren empatía, pues entonces yo no se los doy, porque a ellos les valió ser considerados conmigo y deja de importarme lo que piensen los demás. Por lo general, así es para mí, que luego quieren los demás que yo los entienda y lo que dan reciben. En este mundo, el equilibrio entre el dar y el recibir es importante. Hay gente a la que ayudo incondicionalmente y la escucho, pero cuando a mí me pasa que yo necesito ayuda, escucha, no me corresponden. Y yo pierdo el interés y esa relación de amistad o de que me importe el otro se pierde. Ok, entonces tenemos a alguien muy enojado. Y sin embargo, sabios, hay ideas muy importantes porque dice, yo me siento mal cuando los demás piensan mal de mí, aun cuando yo me esfuerzo. Y nos ha pasado, ¿no? Yo pienso que estoy haciendo algo bien, no es visto, incluso es mal visto, y entonces yo pienso que ni vale la pena. Entonces, lo que tú haces tiene que valer la pena para ti, independientemente de lo que piensen los demás. Tú te esfuerzas para que el otro vea lo que tú quieres que vea, pero el otro va a ver lo que decida. Y ahí es donde nos atrapamos. ¿Ok? Entonces, yo me esfuerzo por agradar, pero ya a la otra persona no le interesa que yo le agrade, o le interesan otras cosas, o ya pensó que yo le caigo gorda, entonces no importa lo que yo haga, esa persona ya tiene un juicio que es inamovible. Pero repito, no porque esa persona no vea lo que yo hago, no quiere decir que eso que hice no es valioso. ¿Ok? Y luego ya dice, bueno, si tú me haces, yo te hago. Si a ti no te importa, a mí menos me importa. Y entonces dejo, como me vengo de como tú me heriste, yo te voy a herir de regreso. Y eso nos va a llevar a una cadenita sin fin, donde entonces castigamos al otro porque no nos dio lo que nosotros queríamos. Si el otro no nos dio, o sea, si yo estoy en un lugar donde no pertenezco, por más que yo quiera, o sea, no pertenezco porque no piensan como yo, no hay una aceptación de mi persona, hay una crítica constante, ese no es tu amistad. En una amistad se respeta la forma de ser del otro,
Por lo general, hay cosas en común donde se valoran cosas que son comunes, que son a los dos nos resultan relevantes y pueden ser desde actividades, desde formas de pensar, de tal, pero luego también se van moviendo y tal vez empezamos a valorar otras cosas. Y entonces ese grupo al cual pertenecemos ya no tenemos esa cohesión. Y no es porque nos convirtamos en una mala persona, simplemente ahora tenemos o estamos avanzando hacia otro lado. Elvira dice, exacto, por más bien que hagamos a la otra persona, nunca vamos a estar bien, siempre a sus ojos estaremos mal, o no, ¿sí? Pero si yo hago algo que yo considero bueno, no necesito que el otro me lo valide, si yo ya lo validé como algo que a mí me hace sentido. Con mi validación es suficiente, porque si no lo obtengo la de afuera, no quiere decir que lo que hice a mí no me resultó valioso. Desde las cosas más sencillas, no sé, separar la basura. No, pues yo me doy a la tarea de separar la basura y entonces hasta los cartones de la leche los lavo y los quiero acomodar y voy y los dejo al centro de reciclar. Y alguien me puede decir, pues, ni para qué. De todas maneras, todo es basura, no los recogen los del centro de reciclado, lo que estás haciendo no es importante. ¿Lo dejo de hacer porque al otro no le parece? ¿O lo sigo haciendo porque a mí me resulta importante? Esa es la pregunta. ¿Ok? Y como les digo, o sea, hay que adherirse a una filosofía. No sé por qué camino andar. Pues pueden entrar a una terapia y hacer algo personal. O sea, me quiero conocer para no tener que andar comprando ideas de otros. Ese es el trabajo personal. ¿Ok? Y también hay hay trabajo personal, también hacemos un trabajo espiritual, con lo cual los invito al próximo grupo de crecimiento espiritual, que se va a tener la primera reunión el 26 de mayo, que es un grupo de crecimiento espiritual. Es ver que podemos encontrar la paz en una conexión de algo más grande que nosotros, que existe. Quiero saber qué más hay, aparte de lo que estoy viendo a nivel personal, sino a nivel una conexión con el alma, con lo divino, con algo mucho más grande. Y también ahí podemos encontrar paz y respuestas. ¿Okay? Que pasen ustedes una excelente mañana y nos vemos muy pronto.